Lo digo, no te preocupes. Vale, perfecto. Venga, pues 3, 2, 1. Estamos en Conexión Bruselas, Capital Radio, saludándoles desde los estudios centrales del Parlamento Europeo, corazón comunitario. Aquí se decide la agenda política, las leyes que van a influir en España, en su economía, en sus ciudadanos y en sus empresas. Y está de plena actualidad la estrategia climática de la Unión Europea, la Comisión trabajando en ella, el Parlamento trabajando en ella, y tenemos quizás a la persona más autorizada para hablar de esta estrategia climática, al menos en cuanto a renovables se refiere. Es José Blanco, eurodiputado, ponente sobre el uso de las renovables para 2030. ¿Qué tal, José? Pues muy bien, la verdad es que hemos concluido un trabajo después de 1 año y medio intenso de negociaciones, de escuchar a gobiernos, a sociedad civil, a empresas, y el Parlamento Europeo en el pleno pasado ha respaldado de una forma muy clara, como digo yo, desde los conservadores europeos, pasando por los socialistas hasta los verdes europeos, una directiva que va a marcar pues un impulso a la energía limpia, que va a marcar un proceso de descarbonización importante de nuestra economía y con ello contribuir, en estos días está debatiéndose, contribuir a cumplir con los acuerdos de París. José, muchas gracias por estar con Conexión Bruselas, muchas gracias por participar en Capital Radio. Tenemos con nosotros también a Juan Ignacio Navas, representante responsable del bufete Navas & Cusí, unos expertos, una referencia aquí en legislación comunitaria en Bruselas. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Muy bien. José, si te parece, vamos directamente al grano. ¿Se han cambiado, se han mejorado, ampliado los objetivos de usos de renovables para el 2030? ¿Se ha llegado a un acuerdo con la Comisión, con el Consejo? 32,5% de eficiencia energética para el 2030, también un 32% que debe ser la energía que llegue de las renovables en el mix. ¿Es posible? ¿Se va a conseguir? Bueno, no solamente es posible. Yo creo que iremos a más. Hay una cláusula de revisión en la propia directiva para que en el año 2023 poder revisarla exclusivamente al alza, porque el abaratamiento de los costes ha hecho posible ya que los datos que dieron pie a la propuesta que hizo la Comisión hubiera que revisarse y poder ir a más, y yo estoy convencido de que podremos ir a más en ese objetivo de llegar plenamente al año 2050 con una economía totalmente descarbonizada. Has apuntado precisamente 2050 porque esa es la estrategia que acaba de aprobar a largo plazo la Comisión Europea. Bueno, y son los acuerdos de París. Es la Comisión Europea que al fin y al cabo lo que trata es de poner sus decisiones en relación con el objetivo que nos hemos marcado en París. Y para eso hay que dar pasos, ¿no? Y yo creo que hemos dado pasos muy importantes en el paquete de energía limpia y sobre todo, está aquí un bufete de abogados, hemos querido hacer las cosas razonablemente mejor para garantizar las inversiones necesarias para que estos objetivos se puedan cumplir. Y para eso, como he dicho yo, hemos reforzado la seguridad jurídica para tratar de evitar procesos que han sido muy costosos para algunos países, entre ellos España, que ha revisado decisiones en relación a normativas, proyectos que había encima de la mesa. Por lo tanto, que Europa sea un lugar seguro jurídicamente para garantizar esas inversiones necesarias, creo que es un hecho muy importante y que yo quiero subrayar de esta directiva que entrará en vigor a partir del año 2020. Porque no había, Juan Ignacio, no había seguridad jurídica suficiente quizás para que las empresas acelerasen esta inversión en renovables. Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que primero felicitar a don José Blanco por esa ponencia tan fantástica y lo que yo en todo caso diría que las normas, las directivas que habían en 2020 pues no tienen nada que ver con lo que ahora se ha aprobado, ¿no? O sea, es muy superior, son objetivos ambiciosos, creíbles, y yo hace un momento le preguntaba a don José Blanco cosas
que por ejemplo anteriormente, para el 2020, no se preveían. Dice, bueno, pero esto a la navegación aérea le va a afectar o no. Y me dice, no, la navegación aérea también se va a tener que someter a ese control. Bueno, porque se fijan unos objetivos de descarbonización para un sector que produce muchos gases de efecto invernadero, que es el transporte, ¿no? Y el transporte no solamente es el coche, también es la navegación aérea, también es el transporte marítimo. Por lo tanto, la directiva fija unos objetivos claros de descarbonización de este sector. Eso va a revolucionar también el propio mercado, porque unido a esto, a los objetivos de emisiones que se están fijando en otra norma en el ámbito europeo, que va a obligar a reducir las emisiones de los vehículos, eso va a cambiar la forma en que nos movemos, va a cambiar en nuestros usos y desde luego va a dar un impulso no solamente al coche eléctrico, sino a la utilización de suministro que no emita. Estamos hablando del hidrógeno, estamos hablando de biocombustibles de segunda generación, etcétera. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad también, no solamente de impulsar la descarbonización, sino de una oportunidad de negocio, es decir, de ir desarrollando. Yo le decía a la industria europea del automóvil y a la española, que es importante, oye, tenemos que mantener el liderazgo, pero para mantener el liderazgo tenemos que pensar en que tenemos que fabricar coches eléctricos que puedan, o coches que no emitan, que puedan competir con lo que está haciendo China, con lo que está haciendo Corea. Tenemos que desarrollar la industria del almacenamiento, de las baterías, etcétera, que hay. Estamos hablando de una gran movilización de recursos que se va a producir en torno a estos objetivos y a esta ambición europea que va a ser muy importante en los próximos años. Entiendo que esta directiva ahora tiene que ser traspuesta a los parlamentos, a través de los parlamentos nacionales a cada país. Ese es el trabajo político que debe hacer cada gobierno. Juan Ignacio, ¿a nivel legal puede haber problemas, por ejemplo, en España, en el sistema judicial a la hora de transponer este tipo de directivas o no? Judicial, los problemas judiciales se producen cuando hay una inobservancia, que es una transposición de la directiva o una transposición de la directiva que no es efectiva, que eso es lo que se basa en el derecho de la Unión Europea, en la efectividad. Pero yo no veo ningún problema, porque hay un consenso amplio, es un tema además muy atractivo, que es que cuidemos de nuestro mundo y que tengamos un mundo mejor, menos contaminado, y yo no veo que vaya a tener... en otros países no sé, pero en el nuestro desde luego que no. Vamos a ver, aquí hay dos cosas que conecta muy bien con lo que se acaba de decir. En este proceso de negociación, que duró, como insisto, año y medio, hubo también un cambio en la actitud del gobierno de España en relación con las renovables, que tiene que ver con el cambio del gobierno en España. Es decir, el último consejo previo a la adopción de la directiva por parte del Consejo, una vez que ya se había pronunciado el Parlamento y estábamos en esa fase de trílogos, sí. Bueno, pues ya participó la nueva ministra de Transición Energética de España. Eso hizo que el gobierno de España, que antes estaba posicionado con los países que menos apostaban por el desarrollo de renovables, contrariamente a lo que hacía, por cierto, el comisario europeo, el comisario Cañete, pues se haya posicionado del lado de los países más ambiciosos. Luego, entiendo que el gobierno de España es el primero en querer transponer esta directiva, que a partir de que se publique, que será ya en los próximos días, tienen 18 meses, y que además está poniendo encima de la mesa una estrategia de energía y clima que conecta con los objetivos que plantea la directiva. En la cumbre del clima de estos días, el presidente del gobierno español fijó unos objetivos que están en consonancia con los objetivos de la directiva. Por tanto, yo no veo problemas.
Más bien los problemas los podemos tener si al amparo de la directiva vigente, como se ponía también antes de manifiesto, no llegamos a cumplir con esos objetivos que se marcaban para el año 2020, porque ahí sí es donde puede venir un proceso sancionador por incumplimiento de objetivos para el año 20. Yo de cara al futuro no veo ahora mismo en el horizonte ningún problema. Otra cuestión es que efectivamente esto significa cambiar el chip, significa que todo el mundo tiene que hacer sus deberes, significa poner puntos de recarga para los coches eléctricos, significa actuar en los edificios, significa, insisto, movilizar muchos recursos para ser capaces de conseguir esa descarbonización, que no solamente se tiene que producir en el uso de la producción de energía, también en el consumo. En los cambios también de hábito de las personas y costumbres. Bueno, por supuesto, claro. Ahí hablamos que la directiva que tú señalabas al principio de eficiencia energética, se dice que la energía más renovable es la que no se consume. Por lo tanto, la eficiencia energética también va a jugar un papel muy importante en este objetivo de cumplir con los acuerdos de París y de descarbonización de la economía. Hablaba de puntos de recarga para coches, eficiencia energética. Son acciones que se tienen que realizar de aquí a 2030 y a partir de 2030. ¿Cómo que de aquí a 2030? Se tienen que realizar ya. Tienen que hacerse ya, porque yo creo que va a haber un cambio de hábitos muy importantes. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid acaba de tomar una decisión, porque es que resulta que el aire que respiramos no es un aire con muchísimo peso de los gases de efecto invernadero, y por lo tanto tenemos que saber de que en España mueren 30.000 personas al año, nos alarman los accidentes, 30.000 personas al año por el aire que respiramos, 500.000 en Europa. Por lo tanto, cuando se toman decisiones de, oye, mire, yo quiero reducir la contaminación de mi ciudad. Bueno, pues la reducción de la contaminación no solamente se podrá venir dada por la restricción, sino por nuevas utilización de transporte público, de vehículos no contaminantes, que me permitan desarrollar de la misma forma mi actividad, pero sin que eso me suponga un problema o un inconveniente. Por eso las instituciones, hablo en plural, tienen que ser facilitadores de ese impulso a la transición energética. Y también la iniciativa privada, las electromovilineras, todo eso. Bueno, ya estamos viendo cómo las empresas están, si vemos lo que se ha pasado en los últimos meses en España, pues Endesa, Iberdrola, todas las grandes empresas de energía ya están hablando de miles y miles de puntos de recarga que van a instalar en un horizonte muy cercano. ¿Y a partir de 2030? Y yo creo que esto va a venir acompañado necesariamente de una bajada de los coches, porque en la medida que haya más demanda, pues el coche eléctrico, que todavía es más caro que el vehículo convencional, pues también tenderá a bajar. Este es un tema de no retorno, yo creo. Es un punto de no retorno. Desde mi punto de vista, sí. ¿Y a partir de 2030 qué vamos a vivir en Europa? 2030-2050, 2 décadas que pueden ser claves para saber si vamos a cumplir o no. Con el objetivo de una economía con cero emisiones, una economía totalmente electrificada, volcada en energías verdes. Pero yo no contemplo una opción distinta a cumplir. Porque, como yo digo, la descarbonización es una obligación, no es una opción. El cambio climático es una amenaza real. Y hay incluso territorios que están mucho más expuestos al cambio climático, como España, que otros. Y por lo tanto, no hay una opción. Tenemos que cumplir sí o sí. No se puede elevar la temperatura de la Tierra, porque si no está en riesgo nuestra vida y el futuro del planeta. Por lo tanto, claro que vamos a cumplir. No contemplo una opción distinta al cumplimiento. Y yo creo que incluso los objetivos de descarbonización que nos hemos fijado irán más deprisa. Fijaros un dato. La Unión Europea, la Comisión, había fijado un objetivo de reducción de emisiones para el año 2030 del 40%. Llegar al año 2030 con el 40%. Resulta que, como consecuencia de haber sido más ambiciosos en la Directiva de Eficiencia Energética, que se contemplaba
el 27% de eficiencia para el año 2030 y se aprobó finalmente el 32,5%. Y como consecuencia de ser más ambiciosos en renovables, que también se contemplaba en 27 y hemos aprobado un 32, al final eso automáticamente nos lleva a que la reducción de emisiones ya no será para el 2030 un 40%, si no será un 45%, si cumplimos con esos objetivos. Por lo tanto, yo creo que estamos en la senda de cumplir claramente esos objetivos. Yo entiendo que hay zonas donde todavía el peso de los combustibles fósiles tiene importancia, zonas mineras, etcétera. Por eso hablamos de transición justa, por eso hablamos de un fondo europeo para esas zonas, pero en todo caso, insisto, no es una opción, es una obligación. Sin embargo, antes de irnos a publicidad, brevemente, José. Está bien que haya publicidad. Está bien. Antes de irnos, las emisiones en Europa están aumentando. Han aumentado en el 2017, van a aumentar en el 2018. Bueno, claro, eso no es el buen camino. No, después de un periodo de reducción, efectivamente han aumentado, en Europa y en España han aumentado, y por lo tanto eso nos tiene que obligar todavía mucho más, tiene que ser un estímulo mayor. Y aparte ya se ha puesto de manifiesto desde que se aplican políticas europeas de reducción, que la reducción, como decían algunos, de emisiones tenía que ver con el Producto Interior Bruto, que podía afectar. No, hubo reducción de emisiones, siguió creciendo el Producto Interior Bruto, por lo tanto... El desacople que se llamaba de eso. Por lo tanto, creo que no tenemos alternativa, y creo que precisamente el sector del transporte, que es uno de los que más contamina, por eso este paquete también de reducción de emisiones en los coches, etcétera, etcétera, está destinado a jugar un papel importante. También el de la calefacción y refrigeración. Ahora sí, nos vamos a publicidad. En un momento volvemos aquí en Conexión Bruselas y lo hacemos con dos entrevistados de lujo, dos speakers de lujo y un tercero que se va a incorporar a esta segunda parte del programa. La pausa publicitaria luego la cuadran en Madrid. Ya. La hacen cuadra en Madrid y bueno, tenemos ya a Javier Rodríguez, vicepresidente de Ventas Sales para Mediterránea. ¿Alguna cosilla, Juan Ignacio? ¿No? No sabía yo que había aumentado. Sí, 2017 y 2018. Sí. Te doy el dato porque lo tengo aquí. De hecho, creo que es una denuncia de la propia ONU quien lo saca. ¿Y se sabe por qué o no? Bueno, hay una explicación que es bastante plausible y es que las emisiones cayeron durante la época de la crisis económica. Sí, la crisis. Menos emisiones industriales, menos emisiones de transporte, la gente más preocupada por ahorrar en su gasto energético en casa. Y ahora en Europa aumentaron el 4,4%, un 10% si consideramos solo el sector industrial, y en España aumentaron un 17,8%. España es el país de los extremos. Sí, totalmente. André. Sí, vamos ya, ¿Tienes a Javier ya? Venga. Paro, reinicio. Inicio, paro, reinicio. Estamos de vuelta en Conexión Bruselas, aquí en Capital Radio, desde los estudios centrales del Parlamento Europeo, desde el corazón de la capital comunitaria. Aquí se decide lo que va a importar en la Unión Europea en los próximos meses, años, en las próximas décadas. Va a importar y mucho, José Blanco, la estrategia climática de la Unión Europea para afrontar ese cambio climático. José Blanco, eurodiputado ponente sobre el uso de la directiva, sobre el uso de las energías renovables para el 2030. Bueno, es indudable que hay un proceso de transición energética, es indudable que eso nos va a llevar a descarbonizar la economía, a cambiar nuestros hábitos y costumbres, y en este sentido yo creo que la Unión Europea está haciendo los deberes y tiene que conservar el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Una vez que Estados Unidos abandonó ese gran objetivo, yo creo que Europa tiene que jugar ese papel y por lo tanto tenemos un papel como europeos, pero también tenemos un papel que estamos discutiendo sobre el futuro de la humanidad y tenemos que jugárnosla. Y en este sentido creo que el paquete de energía limpia y todo lo que se está discutiendo y aprobando, porque ya estamos en el tramo final de la legislatura, va a marcar el futuro
de una buena parte de la economía y de nuestras vidas para las próximas décadas. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Rodríguez, vicepresidente de Vestal Sales para Mediterránea. Javier, ¿qué tal? Saludos desde Conexión Bruselas. Hola, buenos días. Muchas gracias. Un placer tenerle con nosotros. Vestas Sales, Vestas, el gran fabricante mundial, podemos decir, de aerogeneradores. ¿Cómo está evolucionando el mercado de las energías renovables y concretamente de la energía eólica en Europa? Bueno, pues en primer lugar tendría que decir que estamos ante un momento apasionante del sector. El sector está en un grado de desarrollo tecnológico impresionante. Hemos pasado de ser una fuente de energía casi residual a demostrar que podemos competir sin subsidios frente a cualquier fuente de energía tradicional. La tecnología ha evolucionado muy rápidamente. Y es una gran noticia porque permite que los países puedan apostar por las renovables y un modelo sostenible sin que además esto implique costes adicionales para el sistema. Ya hemos visto en pasadas subastas donde las energías renovables no necesitan de ningún tipo de subsidio para ser competitiva. Hemos avanzado mucho en la fabricación de aerogeneradores, pero se ha avanzado mucho en la ejecución de proyectos, en la optimización, en el desarrollo de proyectos de gran tamaño, y luego también la legislación nos ha permitido competir en igualdad de condiciones con el resto de energías renovables. Con lo cual, pues como decía al principio, un momento apasionante, un futuro que creemos que es muy ilusionante para todos los que participamos en este sector, tanto a nivel público como para nosotros a nivel privado, y la verdad es que vemos un futuro donde todos estos objetivos que se están fijando no solo a nivel de país, pero también a nivel europeo, no solo son conseguibles, sino que ya podemos ver que son además económicamente rentables. Ha evolucionado fuerte incremento, desarrollo de la tecnología, abaratamiento de costes, ha evolucionado la conciencia de los ciudadanos, la conciencia social, hay un impulso político nuevo. ¿Qué trabas encuentran Vestas, el resto de fabricantes, las empresas que apuestan por las energías limpias, las energías renovables? ¿Qué trabas burocráticas, normativas encontráis? Bueno, yo creo que hay ciertas claves que son necesarias para asegurarnos un futuro a largo plazo. Por una parte, y empezaré por los deberes que tenemos que hacer las empresas privadas, pues bueno, tenemos que asegurarnos que la tecnología es competitiva. Ya estamos viendo cómo la digitalización o el uso de inteligencia artificial nos está permitiendo mejorar en muchos aspectos, optimizando los emplazamientos con una mejor predicción meteorológica. Además, alargar el ciclo de vida de las centrales renovables y también incluso modelos híbridos en los cuales combinamos distintas fuentes de energías renovables como la eólica y la solar con baterías. Esto ya, aunque parezca algo del futuro, es una realidad. Nosotros desde Vestas ya tenemos un proyecto experimental en Australia donde estamos combinando 40 megavatios de eólica con 15 megavatios de energía solar, con 2 megavatios de almacenamiento eléctrico, lo cual nos permite un poco optimizar la producción eléctrica y mejorar los costes. A nivel político, pues lo único que puedo decir es que lo que necesitamos es una seguridad jurídica y estabilidad. Necesitamos que todos estos temas de descarbonización y transición energética sean apuestas de Estado, no sean apuestas de corto plazo y que en ningún caso estén sujetos ni a vaivenes económicos ni a vaivenes políticos. La descarbonización de la economía tiene que ser un asunto de país, no tiene que ser un asunto de política ni de... por lo tanto, como decía al principio, seguridad jurídica y estabilidad. Y vemos que los objetivos que se han fijado de aquí a 2030 son terriblemente interesantes. Estamos muy contentos de que se hayan mejorado, se hayan elevado los objetivos del 27% al 32%, y esto nos obliga a todos los actores, como he dicho al principio, tanto empresas privadas como Estados miembros, a hacer un esfuerzo considerable, pero también, como decía al principio, creo y estoy convencido de que es posible. Juan Ignacio, ¿no había seguridad jurídica para las energías renovables hasta ahora en España y por extensión en Europa? Vamos a ver, Bueno, Javier,
Está con nosotros en el estudio tanto José Blanco, el eurodiputado, como Juan Ignacio Navas, del despacho Navas y Cusí. Por eso le formulaba la pregunta a él, como experto jurista, si había o no seguridad jurídica. Vamos a ver, seguridad jurídica sí que ha habido, porque, como ha dicho José Blanco, las cosas se han hecho de una manera totalmente correcta desde el seno de la Unión Europea. Lo que quizás, y yo entiendo que a partir de ahora va a ser así, es que la Unión Europea tiene unos circuitos de sanción cuando se infringen unas directivas comunitarias. Y yo supongo que para esos objetivos, y lo que sí que se va a comprometer, vamos, yo lo veo clarísimo, porque es un tema vital, como ha dicho José Blanco, es la facultad coercitiva y sancionadora que tiene la Unión Europea a través del Tribunal de Luxemburgo, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a través de la propia Comisión Europea, que vigila el cumplimiento de los Estados miembros a lo que ha establecido la Unión Europea. Quiero decir, hemos visto hace poco cómo en algún país del este la Unión Europea ha llegado a invocar o a dejar caer que hay un protocolo de invitar al país que no cumple con las directivas europeas de salirse de la Unión Europea. Y yo entiendo que a partir de ahora, en unos objetivos tan importantes, a las instituciones europeas no les va a temblar el pulso a la hora de sancionar, corregir o hacer lo que sea que se cumpla con las directivas europeas. Sí, yo creo que cuando se plantea lo de la seguridad jurídica se está pensando en lo que ha ocurrido en España, que hubo unos criterios de retroactividad sobre subastas que ya se habían realizado, sobre las compensaciones que establecían esas subastas, que ahora hay laudos, y por lo tanto eso ha generado un poco de desconcierto en el sector. Que eso tuvo que ver con una interpretación un poco lasa de lo que era la directiva que estaba ahora en vigor. Nosotros, precisamente, como éramos conscientes de esta situación, lo que hemos querido hacer es, en la directiva que entrará en vigor a partir del año 2020, tratar de consolidar los objetivos, la estrategia y todo para evitar que precisamente este tipo de situaciones se puedan reproducir por parte de algún Estado miembro. Y por eso hemos reforzado la directiva para evitar criterios de retroactividad que se puedan introducir por parte de los Estados miembros. Y también una cosa que no ha dicho la persona que está hablando. No, Javier Rodríguez, el presidente de Vestas Sales, sí. para Mediterráneo. Nosotros, aparte de la seguridad jurídica, había una demanda muy importante por parte del sector, que era la simplificación administrativa y la ventanilla única. Creo que esto también lo hemos resuelto razonablemente bien por parte de la nueva directiva. Y creo que esto también va a ayudar, ¿no? Porque antes los procesos administrativos, sobre todo para los proyectos de más envergadura e incluso para pequeños proyectos, era muy laborioso y llevaba mucho tiempo. Aparte, insisto, de no existir una ventanilla única que también complicaba las cosas. Esto también lo resuelve la actual directiva. Diferencia los grandes proyectos de otro tipo de proyectos en función de los kilovatios, etcétera, y por lo tanto esto también va a contribuir a un mayor despliegue junto a una cosa que se consagra por primera vez en la directiva, que es el derecho al autoconsumo. Es decir, el derecho a poder producir, a poder almacenar, a poder vender la energía que uno puede producir a precios de mercado. Esto también va a inyectar, aparte de poner al consumidor en el centro del debate energético, también va a inyectar renovable y va a suponer, pues desde luego, un punto importante también de inflexión en relación al papel del autoconsumo, que, insisto, se consagra por primera vez como un derecho. Javier Rodríguez, desde Vestas Sales, ¿estáis contentos con todas estas directivas que están saliendo ahora mismo desde Bruselas? Pues por supuesto, no puedo decir otra cosa. Más seguridad jurídica, por lo tanto.
Por supuesto. No puedo decir otra cosa que no hay pocos sectores donde tengamos un objetivo tan claro y tan bonito a la vez como es el sector de la energía renovable entre el sector público y el sector privado. Así que todas estas iniciativas que vayan a favor de facilitar la implementación y de acelerar el proceso de descarbonización, no puedo más que estar de acuerdo. ¿Qué cambios políticos son necesarios en los próximos años para seguir potenciando, porque seguro que hay todavía margen de mejora a nivel político para incentivar más a esta transición energética? Bueno, yo de salida me daría por satisfecho que todos camináramos en la misma dirección, no pusiéramos trabas para conseguir los objetivos que se han firmado por parte de la Unión Europea. Sin descartar, por eso hemos puesto una cláusula de revisión, como se decía ahora, que la evolución tecnológica, la digitalización, etcétera, nos pueda llevar a ir más rápido todavía de lo que hemos querido. A mí me parece que la apuesta que hizo la Unión Europea en el año 2009, con la directiva actual 2010-2020, ha supuesto una inyección de penetración de renovables que es la que ha permitido al sector desarrollarse, con ello abaratar los costes, con ello ser más competitiva y con ello hoy poder competir con cualquier energía sin necesidad de subsidios. Desde mi punto de vista esto todavía tiene recorrido. Uh-huh. Y por lo tanto, si resolvemos y todavía somos capaces de producir de forma más competitiva y resolvemos, que es lo que quería decir, la capacidad de almacenamiento, nos puede permitir decir que somos independientes energéticamente hablando. Y eso para la Unión Europea y para países como España, que tiene una dependencia energética de terceros, es un elemento también muy fundamental para su propio desarrollo, más allá de las consecuencias que tiene sobre el clima. Por lo tanto, estamos hablando de independencia energética, que es un cambio muy importante, ¿no?, desde el punto de vista de nuestro país, de España. Desde Vestas, Javier Rodríguez, ¿qué cambios políticos y sobre todo me gustaría preguntarle qué inversiones están previstas para los próximos años? Por ejemplo, ¿qué inversiones tiene en su plan estratégico seguro Vestas ya planificadas? Sí, hombre, por supuesto para nosotros la innovación es, digamos, el punto más importante y uno de nuestros valores a nivel de empresa. Vestas invierte hoy en día cerca de 250 millones de euros al año solo en I+D. Como se mencionaba antes, hay muchas áreas de mejora. Hemos recorrido un gran camino para hacer los aerogeneradores, las turbinas mucho más eficientes, pero digamos ahora mismo se han abierto un amplio rango de posibilidades, pues digitalización, inteligencia artificial, predicción con modelos meteorológicos mucho más exactos que pueden darnos digamos mucha más certidumbre de cuál será la generación de energía y a qué coste. Luego innovación también en modelos híbridos, como mencionaba antes, alargar el ciclo de vida de los aerogeneradores. La verdad es que vuelvo a decir que la innovación es clave para nosotros y nosotros siempre desde Vestas como líder del mercado creemos que es una diferenciación el invertir continuamente en I+D, y todas estas inversiones pues se están haciendo en países de la Unión Europea, no solo en nuestro centro de I+D de Dinamarca, también tenemos en Oporto. En España tenemos más de 2.000 personas empleadas en Vestas, que representa casi un 9% de la plantilla, y entonces pues bueno, como he dicho, inversión en innovación y por supuesto que queda un amplio rango de mejora para seguir bajando el coste de la energía. A modo de titular, ¿qué países son quizás las próximas potencias eólicas en Europa?
Pues yo, siendo español, tengo que decir que tenemos la gran oportunidad de seguir siendo un país puntero como energía eólica. Por supuesto, pues siempre hay países que en cuanto a participación de eólica en el mix energético y en cuanto a desarrollo, pues son históricos, como Dinamarca, que es el país donde nació Vestas, pero España es un país, es un sector donde siempre hemos sido punteros en el sector eólico, y creo que debemos seguir siéndolo, porque tenemos los recursos y tenemos la apuesta de país, la apuesta política y la apuesta privada, con lo cual no me gustaría despedirme sin decir que es una gran oportunidad para España de seguir liderando un sector que es muy bonito y que tiene mucho futuro. Pues con este titular, sí, breve apunte. El sector de la fotovoltaica, de la eólica y también de la fotovoltaica, porque España tiene mucho sol y por lo tanto nos tiene que llevar a ser los líderes europeos en el desarrollo de renovables. Con esta petición realizada tanto por Vestas, empresa, como por José Blanco, eurodiputado, se aunan los dos motores, podríamos decir, de la economía. Nos despedimos aquí en Conexión Bruselas desde los estudios centrales del Parlamento Europeo. Muchas gracias tanto a José Blanco como a Javier Rodríguez como a Juan Ignacio Naveas por haber estado con nosotros en este programa. Les emplazamos al próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana desde el Parlamento Europeo, Capital Radio, Conexión Bruselas. Javier, no sé si sigues todavía por ahí. Sí, sigo aquí. Que nada, muchas gracias por haber participado en este programa, un proyecto que está cobrando todavía fuerza. Todo lo contrario, muchas gracias a vosotros, espero que haya sido útil, agradeceros la oportunidad y nada, para cualquier cosa ya nos conocemos. Venga, pues nada, muchas gracias y un saludo, ¿vale? Seguimos en contacto. Un saludo a todos. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Fuera. André. Muy bien.